Bienvenidos a Barra Legal, soy Cristian Canales y el día de hoy hablaremos acerca del sobreseimiento en materia penal, es decir, de esta figura jurídica que tiene por objetivo convertirse en una resolución de tipo judicial que va a poner fin al procedimiento antes de que se dicte una sentencia, en este caso, absolutoria. Así que, en primer término, déjame comentarte varias cuestiones acerca de este sobreseimiento. Existen dos formas o dos tipos de él. El primero es el sobreseimiento parcial, en el cual resulta que nosotros tenemos a dos o más imputados por un delito. Puede ser que una vez que se solicite este sobreseimiento parcial, la responsabilidad sea eliminada cuando se dicte el mismo, es decir, cuando se dicte el sobreseimiento, en 2 de 3 sujetos imputados, dejándolos libres. O puede ser que ocurra de una forma distinta, es decir, puede ser que tengamos 2 o más sujetos imputados por 2 o más delitos. Y el sobreseimiento parcial sería que se desestimaran 2 de 3 delitos o 1 de esos 3 delitos, dejando solamente subsistentes los otros 2 restantes. Ahí estaríamos hablando de sobreseimiento parcial. ¿Por qué? Porque el procedimiento concluye o termina respecto de aquellos a los cuales efectivamente se otorgó el sobreseimiento. Sobre los delitos o sobre los imputados sobre los cuales todavía se sigue ejerciendo acción penal, el procedimiento se seguirá hasta la emisión de esa sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Ahora, en la otra forma de sobreseimiento, que es la total, vamos a plantear el mismo caso. Puede ser que tengamos un sujeto y un delito, o un sujeto y la comisión de 2 o más delitos. Por tanto, el sobreseimiento total nos tendría que decir que se tendría, una vez dictado este sobreseimiento, la finalización del procedimiento y la responsabilidad penal por el delito o por todos los delitos por los cuales se haya ejecutado acción penal y se haya abierto ese procedimiento en contra de la persona. Y también puede ser que tengamos varios delitos y 2 o más sujetos imputados. Siempre que se determine este sobreseimiento total, lo que vamos a tener es que una vez dictado se elimina la responsabilidad por estos delitos, es decir, la responsabilidad penal, y además también se genera la libertad inmediata. Recordemos que el sobreseimiento, tanto parcial como el total, tiene la obligación de generar una resolución jurídica que es el símil a una sentencia absolutoria. Ahora bien, déjame explicarte que además existen otros efectos jurídicos que van acompañados precisamente con el sobreseimiento. El primero ya lo dijimos, que es que este dictado de esta resolución judicial hace las veces o el símil de una sentencia absolutoria que por demás pone fin al procedimiento. Pero acompañado a esto o vinculado directamente a estos efectos, sabemos que existe también la necesidad de inhibición de otro proceso en contra de la persona sobre la cual se dictó esta resolución de sobreseimiento, lo cual nos lleva al principio non bis in idem, que es prácticamente una de las garantías constitucionales y además uno de los principios esenciales del proceso acusatorio oral. Es decir, non bis in idem nos hace referencia a que no se puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Por tanto, una vez que se ha dictado este sobreseimiento, no podemos generar otro juicio por el mismo o por los mismos delitos. Y finalmente, el último efecto del sobreseimiento es hacer cesar todas las medidas cautelares que se hayan dictado en contra de los imputados o de los procesados. Así que esto es en esencia el sobreseimiento en cuanto a sus efectos respecto de las personas imputadas. Pero déjame decirte que existen algunas cuestiones bastante interesantes al respecto del procedimiento. Es decir, el artículo 327 del Nacional de Procedimientos nos establece que esta figura puede ser solicitada tanto por el Ministerio Público como por el defensor y en su caso por el imputado.
Una vez hecha la solicitud de sobreseimiento, el juez de la causa tiene que recibirla e inmediatamente tendrá que designar que se notifique dentro de un término de 24 horas que hay una audiencia, es decir, inmediatamente se debe de notificar. La audiencia va a darse dentro de las siguientes 24 horas a que aquella que se le haya dado trámite y aceptación a esta solicitud. Ahora, puede ocurrir que a esta audiencia de sobreseimiento no se presente la víctima o el ofendido. Por tanto, el Código Nacional prevé que en ese caso la audiencia tiene que diligenciarse y el juez tiene que pronunciarse al respecto de la misma, es decir, tendrá que otorgar ese sobreseimiento o negarlo. Así que en razón de esto, nosotros vamos a tener también 9 causales por las cuales el procedimiento puede solicitarse. Entre algunas de ellas, entre las más importantes, tenemos aquellas en las que, por ejemplo, el hecho imputado no se cometió o que el hecho que se esté imputando no sea constitutivo de un delito. Puede ser también dentro de estos casos que podemos encontrar que existan algunas pruebas que nos hagan claramente ver la inocencia de la persona que se está imputando. Puede ser también que incluso se haya aperturado la investigación, pero que el Ministerio Público no tenga los elementos suficientes para poder generar esa acusación. O puede ser también por un motivo de ley. Es decir, podemos solicitar el sobreseimiento cuando, por ejemplo, se haya abrogado o se haya derogado ya sea una ley que contemple a este delito o solamente se haya derogado el artículo referente al delito que se haya imputado. Y regresamos al punto de decir que este tipo de sobreseimiento puede ser precisamente el parcial, es decir, cuando se elimine uno de los delitos por los cuales se esté siguiendo el proceso en contra de esta persona. Existen algunos otros elementos más, por ejemplo, en los cuales podemos solicitar el sobreseimiento. Incluso uno de los más importantes puede ser la muerte de este imputado. ¿Por qué la muerte? Porque si nosotros ya no tenemos a quién juzgar, es decir, sobre quién ejecutar esta acción penal, sería prácticamente irrelevante el poder o el tener que seguir con este procedimiento o con este juicio. Finalmente, resulta que puede también existir que el hecho que se esté persiguiendo, el hecho por el cual se esté generando este procedimiento, ya haya sido juzgado con anterioridad y además exista una sentencia firme. Pero este catálogo que te acabo de comentar de la procedencia del sobreseimiento tiene que ser analizado de una manera lógica y tiene que ser analizado previamente por el juez de la causa. Tan es así que de aquí se desprende precisamente que esta resolución del sobreseimiento no es de mero trámite como anteriormente se creía. Es decir, cuando nosotros tenemos una resolución de mero trámite, implica que el juzgado o el juzgador se va a pronunciar respecto de alguna cuestión nimia que no requiera de un análisis previo o de un procedimiento específico por el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero como hemos visto hasta este momento, en el caso del sobreseimiento, tanto parcial como total, sí existe este procedimiento y es directamente el que estipula el artículo 327 al 330 del Nacional de Procedimientos. Pero déjame explicarte por qué te estoy hablando de este tipo de sobreseimientos y los efectos. Porque anteriormente se consideraba por los tribunales que la resolución del sobreseimiento sí era de mero trámite. Tan es así que recientemente tuvimos la emisión de una jurisprudencia, bueno, es una tesis aislada realmente, que expresa justamente un caso en el cual originalmente hay una solicitud de sobreseimiento sobre la cual el juez de la causa niega justamente este sobreseimiento, por lo cual el quejoso recurre al amparo indirecto, el mismo que el juez de la causa está rechazando. ¿Por qué está rechazando esto el juez? Porque afirma que el sobreseimiento efectivamente es una resolución de mero trámite, cosa que ya dijimos que no es así. Entonces,
se niega este amparo y lo que ocurre ahí es que el juez alega en el desechamiento de plano del amparo indirecto que el quejoso no agotó el principio de definitividad porque lo procesalmente correcto era acudir a el artículo 465 del Nacional de Procedimientos que nos establece el recurso de revocación, que esa era la vía correcta, según el juez que desecha este amparo indirecto. Sin embargo, repito, la nueva tesis establece que este artículo 327 es el que establece cuál es el procedimiento que debe de seguir el juez para poder pronunciarse acerca del sobreseimiento, ya sea total o ya sea parcial. Por tanto, para finalizar el video, repito, el sobreseimiento no es una figura jurídica de mero trámite, puesto que sus efectos son similares a la sentencia absolutoria, puesto que además está generando efectos respecto de los imputados o procesados y porque además de todo esto, lo que está generando es que haya una tramitación real y no solamente sea una decisión nimia de la sala penal. Así que espero que esta información te sea clara, espero que te sirva, espero que puedas suscribirte a Barra Legal Podcast. Soy Cristian Canales y nos escuchamos la próxima.